Em, ¿Qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ti? Bueno, creo yo que la constitución política es pues los reglamentos que necesita seguir la sociedad, las personas, para mantener mm, con democracia, sin problemas, sin nada. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Política de México referentes a los derechos y a las garantías? Desconozco, pero creo que es entre 120 o 130. Ok. Por último, conozco para ti mis derechos, deberes y garantías. ¿Puedes mencionar alguna? Se podría decir que sí, los más comunes que puedan ser la libertad de expresión, el derecho a estar en un lugar privado en el que no te puedan obligar a hacer cosas, el derecho de libertad. ¿Qué es la Constitución? La Carta Magna de Derechos y Responsabilidades del ciudadano. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Política de México referente a mis derechos y garantías? 127, algo así. 131, no me acuerdo más o menos de eso. ¿Conozco mis derechos, deberes y garantías? Más o menos lo esencial. Pero sí me falta una leída. ¿Cuál crees que sea el derecho más importante? No sé si se encuentra en la Constitución, pero yo consideraría el derecho más importante el derecho al agua. Para ti, ¿qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Es un acuerdo de convivencia, reconoce tus derechos y tus obligaciones. Ok. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Política de México referente a tus derechos y garantías? Son como 138 artículos, pero la gran mayoría habla de tus derechos, pero no todos, y algunos tantos, pero no muchos, de tus obligaciones. No sabría decirles cuánto. Ok. ¿Conoces tus derechos, deberes y garantías? No todos, pero uno de que sí me lo repetían mucho era de que tenemos derecho a la educación, a una buena educación, y elegir un trabajo. Y ya. ¿Consideras otro derecho o garantía importante para ti, además de esos dos? Sí. Uy, no me acuerdo cómo se dice. El que se te ocurra. Ok, espera. No me acuerdo cómo se llamaba. Ya. Ok. O sea, Es el de la igualdad de derechos, que todas las personas tenemos que tener los mismos derechos y se tienen que llevar a cabo de manera justa. Ya sea si eres hombre o mujer. ¿Qué es la Constitución? Es un documento que viene con nuestros derechos y libertades o algo así, ¿no? ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Política de México referentes a mis derechos y garantías? Sé que tiene más de 178, pero no sé cuántos en exactitud. ¿Y cuál era la segunda parte de la pregunta? Referentes a tus derechos y garantías. Digamos que más de 178. ¿Conoces tus derechos, deberes y garantías? Conozco algunos, no todos, pero sí sé algunos básicos y uno que otro que sí es más específico. ¿Cuál crees que sea el derecho más importante? El de que podemos tener armas siempre y cuando estén registradas. ¿qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para ti? Para mí
Un sistema donde vienen pues varias leyes, donde podemos ver algunos derechos, pues, por ejemplo, como los de los estudiantes o no sé, dependiendo que vayas buscando. Ok. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Política de México referente a tus derechos y garantías? 136, no sé. Es válido, es válido. ¿Conoces tus derechos, deberes y garantías? Realmente no todos. Ok, si recuerdas alguno o que te sepas alguno, menciona el que consideres más importante. No me sé ninguno, pero creo que hay uno generalizado donde pues tienen más, tengo entendido algo así. Para ti, ¿qué es la Constitución Política de México en tus palabras? Bueno, en mis palabras, bueno, yo pienso que es como un acuerdo en el cual pues se establecen reglas para mejorar lo que es la convivencia social. Ok. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Política de México referente a tus derechos y garantías? 136. Ok. ¿Conoces tus derechos, deberes y garantías? Sí. ¿Cuál consideras que es la más importante para ti? Tener derecho a la salud. ¿Qué es la Constitución? Como primer pregunta, ok. La Constitución es lo puedes describir de muchas maneras, ¿no? Te dice la Carta Magna, pero es lo que nos dice a nosotros como mexicanos lo que es correcto, ¿no? A base de sus artículos, nuestros derechos y obligaciones. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Política de México referentes a tus derechos y garantías? Uy, fíjate que ahí sí me agarras en curva porque la verdad no sé cuántos artículos exactamente son para garantías y cuántos son para nuestras obligaciones. ¿Conoces tus derechos, deberes y garantías? Principalmente, lo que todo el mundo conocemos, ¿no? Nuestros derechos, pues, tener un nombre, tener una nacionalidad, el derecho a la salud, el derecho a la educación, ¿no? Que todos somos iguales ante la ley, tanto hombres como mujeres, es uno de nuestros derechos. Y obligaciones, pues las que hay, ¿no? Después de la Constitución, si no me equivoco, pues salen distintas leyes, ¿no? Y distintas normas después de ella. Por ejemplo, yo que soy recién egresado de la UABC, si soy un trabajador, pues está la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y pues también nos marca nuestras obligaciones como tal. ¿Cuál crees que sea el derecho más importante? El derecho más importante, bueno, pues va a ser en base a lo que yo estudié, ¿no? Mi respuesta. Soy egresado de la UABC, como ya repetí, de la carrera de medicina. Y pues para mí el derecho más importante en cuanto a lo que hago yo, pues es el derecho a la salud, ¿no? Todos nosotros los mexicanos tenemos derecho a la salud, sea cual sea la institución, llámese IMSS, llámese ISSSTECALI, llámese ISSSTE, o llámese Seguro Popular, ¿no? Que ahorita se llama INSABI. Pero para mí el más importante es el derecho a la salud. ¿Qué es para ti la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos? Pues leí que era como que la que divide los tres, como el poder legislativo y los otros dos que no me sé. Uh-huh. Está bien. Eso es lo que sé. No hay problema, lo que sepas. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Política de México referente a tus derechos y garantías? No sé específicamente,
o sea, cuántos tiene en cuanto a los derechos y las garantías, pero creo que en general son 136, pero no sé cuántos son referentes a eso. Está bien eso. ¿Conoces tus derechos, deberes y garantías? Creo que los más básicos, o sea, como lo que te enseñan en la primaria, como o sea, los derechos básicos y eso, pero no conozco mucho, la verdad. Del que te acuerdes o de los que te acuerdes, ¿cuál es el que consideras más importante? Pues de los que me acuerdo, me acuerdo de que vi en la secundaria sobre igualdad de derechos y no sé, siento que se parece ser muy importante. ¿Qué es la Constitución? Bueno, para mí son derechos y obligaciones que los mexicanos tenemos. Ok. La siguiente pregunta. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución política referente a tus derechos y garantías? Pues, pues la Constitución, aproximadamente lo que yo me acuerdo, tiene como 134 artículos y los que yo recuerdo son los de libertad, igualdad de libertad entre mujer y hombre, la libertad, derecho a la educación, derecho al trabajo y nada más. Ok. La siguiente pregunta. ¿Conoces tus derechos, deberes y garantías? Pues son algunos de los que ya mencioné anteriormente, que es derecho al trabajo, derecho al estudio, a la salud, y pues son algunos de los derechos que cada mexicano tenemos por obligación del país. Ok. Y por último, ¿cuál crees que es el derecho o artículo que es más importante? Bueno, pienso que el de la salud y el de la libertad, el de la educación y libertad, igualdad de mujer y hombre, porque con educación podemos tener muchos derechos como el trabajo, muchos que conllevan conjuntamente la educación y el de la libertad de igualdad, porque si no tuviéramos igualdad, las mujeres no tuviéramos el derecho a la educación. ¿Qué es la Constitución? La Constitución para mí es la Carta Magna que regida jurídicamente, donde se establecen los límites y derechos de los individuos, también los principios y objetivos de la nación. Ok, ¿cuáles son los artículos de la Constitución mexicana y referente a tus derechos y garantías? Pues algunos de los artículos que conozco que pues hablan sobre mis derechos son el artículo 4, que dice que los hombres y las mujeres son iguales ante la ley. El artículo pues número 7, que dice que nadie puede quitarme la libertad de difundir mis opiniones e ideas. El artículo 11, que dice que todas las personas tienen el derecho para entrar en la República. El artículo número 17, que dice que ninguna persona puede hacer justicia por sí misma. Y pues el artículo número 1, que dice que pues en los Estados Unidos mexicanos todas las personas pueden ejercer los derechos reconocidos en la Constitución. Ok. La siguiente pregunta pues es si conoces tus derechos y tus garantías. Pues sí, algunos de los derechos que pues están dentro de la Constitución es que tengo derecho a la salud, a la vivienda, al agua, a la alimentación, al estudio, a poder elegir el trabajo que yo quiera, el derecho al acceso a la cultura
Y creo que ya. Ok, y por último, ¿cuál crees que de los derechos que es el más importante? Pues en mi parecer, pues el artículo número 1, que dice que pues en los Estados Unidos mexicanos todas las personas pueden ejercer los derechos humanos reconocidos en la Constitución. ¿Cuál es la Constitución? ¿Qué es la Constitución, perdón? La Constitución es como un acuerdo político, un conjunto de normas o algo por el que nos regimos. Ok. La siguiente pregunta. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución política referente a tus derechos y garantías? Siendo así, no tengo un número exacto, pero considero que son más de 20. Ok. ¿Conoces tus derechos y tus garantías? Algunos de ellos. Ok. Y por último, ¿cuál crees que es el derecho o la garantía más importante? Pues para mí, uno de los derechos o garantías más importantes, considero 3. El primero es el artículo 3, el cual nos dice que pues todos tenemos derecho a recibir educación. Ajá. El otro viene siendo el artículo 5, que nos habla acerca de que ninguna persona puede ser privada de ejercer alguna profesión, ya sea en industria, comercio o un trabajo que él decide ejercer. Y otro artículo que también se me hizo interesante, si mal no recuerdo, es el artículo 6, el cual habla acerca de la libre expresión. No recuerdo si es el artículo 6, pero es donde consta acerca de que todo individuo puede expresarse, ya sea por algún medio o alguna plataforma, o pues de forma de alguna manifestación, pero todo esto sin generar algo como altercados o algo así. Sería expresión, pero pacificada, por así decirlo. Primera pregunta. ¿Qué es la Constitución? La Constitución son normas para regir al país. La segunda pregunta es, ¿cuántos artículos tiene la Constitución referente a sus derechos y garantías? Pues la verdad no recuerdo, pero me acuerdo de 3, que es el primero que habla de la igualdad de los derechos, y el tercero habla de la educación, y el quinto el derecho a un trabajo. Ok. La siguiente pregunta es que si conoces sus derechos, artículos y garantías. Pues he escuchado de eso, pero en sí no los conozco bien. Solo los que he nombrado. Ok. Y por último, ¿cuál cree que es el derecho o artículo más importante? Pues yo pienso que todos son importantes, pero yo resaltaría más el tercero, porque sin educación, pues no sabrías ni cómo leer o escribir, y pues yo creo que eso afectaría también a la persona. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es la Carta Magna y la norma fundamental que nos rige o que nos sirve para regirnos jurídicamente. Ok. La segunda pregunta es, ¿cuántos artículos de la Constitución política referente a sus derechos y garantías? Creo hay? Que son, si mal no recuerdo, los primeros 39 artículos.
Ok. ¿Conoce sus derechos y artículos y garantías? Sí. Y por último, pues, ¿cuál cree que es el derecho o artículo más importante? Pues no sé si sería el más importante, pero el artículo 4 pues, habla de la igualdad de los mexicanos, de los derechos que tenemos, ¿no? Y pues el primero habla de los derechos fundamentales de nosotros como seres humanos, pues me hacen los más importantes, todos son importantes, ¿no? Pero pues, los primeros 39 pues tienen que ver con nosotros. Pues me voy por el 4 y el 1. ¿Qué es la Constitución? Es un documento en el que se redactan los principios y objetivos que rigen a un país. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Política de México que hace referencia a estos derechos y garantías? La verdad, no sé exactamente cuántos. Está bien. ¿Conoces estos derechos? Algunos, no conozco todos, la verdad, pero sí algunos. De estos, ¿cuál consideras que es el más importante? Uno que hace mención al derecho a la educación, que todos tenemos derecho a una educación, y también uno que nos menciona que tanto hombres como mujeres nos podemos ser tratados por igual ante la ley. Para mí estos dos son los más importantes de los que recuerdo. ¿Qué es la Constitución? Contiene nuestros derechos y las leyes del país. Sí. ¿Cuántos artículos crees que hablan sobre estos derechos y garantías? Creo que según la ONU tenemos como 30 derechos universales. Ok. ¿Conoces estos derechos, deberes y garantías? Algunos. Ok. ¿Cuál crees que es el más importante de estos derechos? Creo que es el número 7, si no me equivoco, que dice que todos somos iguales ante la ley. ¿Qué es la Constitución? Según lo que recuerdo, la Constitución es la carta magna por la que se rigen más que nada, la que se plasman las leyes que rigen al país y los fundamentos estatutos. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Política de México referentes a mis derechos y garantías? Creo que eran 5. ¿Conozco mis derechos, deberes y garantías? Sí. ¿Cuáles crees que sean los derechos más importantes o el derecho más importante? Yo creo que actualmente un derecho más importante es el derecho a la libertad de expresión y derecho a la libertad de expresión que me permite en sí dar nuestro punto de vista y protestar en contra de lo que está mal o lo que se llama mal. Si no fuera por él, tal vez viviríamos doblegados. ¿Qué es la Constitución? Pues es el libro en donde vienen como nuestros derechos como mexicanos y las normas que tenemos que seguir. Ok. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución que definen nuestros derechos y garantías? Ay, no sé, no me acuerdo. Está bien. Me hubieras dicho para estudiar antes. ¿Conoces estos derechos? No. ¿No? Tal vez de lo poco que sepas o con lógica, ¿cuál consideras que sería como el derecho más importante? No sé. Pues yo creo que el de libertad y expresión, que tenemos libertad para expresarnos y decidir. ¿Qué es la Constitución? La Constitución es un libro en el cual está planificado todos nuestros derechos. Ok.
¿Cuántos artículos tiene esta Constitución que hacen referencia a nuestros derechos y garantías? Ay, no sé. Son como más de 100. No Ok, sé. está bien. ¿Conoces tus derechos? Pues sí conozco algunos derechos, como por ejemplo, pues el derecho a la educación, derecho a la vivienda, derecho a libertad de expresión, pues sí, entre otros. Ok. ¿Cuál consideras que es el más importante? Opino que el más importante sería el derecho a la libertad, porque pues sí, creo que sí sería el más importante, ya que tenemos que poder expresarnos sin sentirnos como encarcelados o atados, pues sí. Ok, muchas gracias. ¿Qué es la Constitución Política? Es un documento oficial que rige normas, leyes, derechos y objetivos en la sociedad de una nación para nuestra sana convivencia. Es necesario conocerla, ya que está diseñada para velar por nuestra seguridad. Si no sabemos nuestros propios derechos, nunca podríamos reclamar o reconocer cuando se nos lleve a cabo una injusticia. ¿Cuántos artículos tiene la Constitución Política de México referentes a nuestros derechos y garantías? Contiene alrededor de 136 artículos. Hola, mi nombre es Norma y a continuación daré un resumen lo más rápido posible de todos nuestros derechos, deberes y garantías que se abarcan en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son del 1 al 29. Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos. Artículo 2. La nación mexicana es única e indivisible. Artículo 3. Toda persona tiene derecho a la educación. Artículo 4. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. Artículo 5. La libertad de escoger tu profesión siendo lícita. Artículo 6. La libertad de pensamiento y derecho de la información. Artículo 7. Libertad de expresión por cualquier medio. Artículo 8. Derecho de petición de manera formal. Artículo 9. Derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objetivo lícito. Artículo 10. Los habitantes de México tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa. Artículo 11. Libertad de tránsito. Artículo 12. No se concederá ningún título de nobleza. Artículo 13. Nadie puede ser juzgado por las leyes privativas ni por tribunales especiales. Artículo 14. Nadie puede ser privado de la vida, de su libertad y pertenencias, sino mediante a un juicio. Artículo 15. No se autoriza la extracción de reos políticos. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente. Artículo 17. Ninguna persona puede hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Artículo 18. Solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. Artículo 19. Ninguna detención podrá exceder de plazo de 72 horas sin que se justifique el auto de formal prisión. Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías. Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, la marca, los azotes o el tormento de cualquier especie. Artículo 23. Ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado por el mismo delito 2 veces. Artículo 24. La libertad de religión. Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable. Artículo 26. El Estado organizará un sistema de planeación que respete la democracia. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional corresponde originariamente a la nación. Artículo 28. Quedan prohibidos monopolios,
Artículo 29. En caso de invasión o perturbación grave de la paz pública, solamente el presidente, con la aprobación del Congreso de la Unión o de la Comisión Permanente cuando aquel no estuviera reunido, podrá restringir o suspender en todo el país, determinar el ejercicio de los derechos y las garantías. Esas son todas nuestras garantías. Derechos, garantías y deberes. Muchas gracias. Bueno, me presento, mi nombre es Tania Verónica Gómez Reyes. Yo les hablaré respecto a los derechos, deberes y garantías, los cuales la mayoría fueron respondidos por nuestros entrevistados durante todo este documental, pero yo mencionaré únicamente los más importantes, los que más se destacaron en todas las entrevistas, y estos son que dentro de los derechos humanos fue el derecho a la educación, el cual toda persona tiene derecho a recibir educación hasta nivel preparatoria. Esto mencionado en el artículo 3. Respecto a los derechos de la libertad de expresión, también fue muy mencionado, toda persona tiene la libertad de pensamiento y expresión, mencionada en el artículo 6. Pasando a las garantías, se mencionaron dos también bastante, que es el artículo 1, que es la igualdad para todos, y el artículo 4, que es la igualdad de género. Por último, los deberes, los cuales son las obligaciones que tenemos como ciudadanos de este país. Es dentro del artículo 35, es el votar en las elecciones populares en términos que lo dicta la ley. Y por último, la obligación de participar en defensa de nuestro país cuando se llega a necesitar. En general, hemos encontrado que en estas áreas de Tijuana, Baja California, la mayoría de los entrevistados sabe qué es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pero no en su totalidad. Solo el 45% de los entrevistados sabe cuántos derechos humanos existen, el 15% pertenece a la zona de fundadores, el 10% de Santa Fe y el 20% del Pacífico. También expresaron el derecho más importante, que comprende, en primer lugar, el artículo 6, sobre la libertad de expresión. En segundo lugar, el artículo 3, que habla sobre el derecho a la educación. Y en tercer lugar, el artículo 4, que establece que las mujeres y hombres son iguales ante la ley. De estos resultados podemos ver que lamentablemente muy pocas personas conocen realmente sus derechos, obligaciones y garantías. Luego de analizar las entrevistas, llegamos a la conclusión que es necesario impartir conocimiento sobre los mismos. Si bien la información es fundamental, no es suficiente. Es necesario educar y crear una cultura donde se empoderen los derechos poniéndolos en práctica.